Príncipe de Paz os da la bienvenida. Hoy con enseñanza del versículo de Filipenses 3, versículo 9. La palabra de Dios dice así: y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Una determinación, conocer a Cristo. Pablo pasa de una posición a la que se refiere ser hallado en Él. Equivale a estar en Cristo. Esta posición natural del creyente, solo estando en Cristo es posible tener vida eterna, que se recibe por contacto vital con quien tiene vida en sí mismo. Juan 1:4. La vinculación con Cristo se alcanza en la posición en Él. El creyente es tomado en lugar natural como un hombre alejado de Dios, trasladado no a la proximidad, sino a una unidad de Jesucristo, de manera de quien es piedra viva, comunica vida eterna a las piedras, antes muertas que son puestas en Él. Pablo da aquí su dirección espiritual en Cristo. No quiere otro lugar que no sea el Señor, y nadie puede hallar a Pablo en otro que no sea en Cristo. Estar en Cristo es la posición natural de quien ha nacido de nuevo. Al creer en el Espíritu produce la unión vital con Cristo, sumergido en el creyente en Él para la formación del cuerpo espiritual, cuya cabeza es el Señor. Primera de Corintios capítulo 12, versículo 13. El creyente en esta posición no solo está en Cristo, sino también queda revestido en Él. Gálatas capítulo 3, versículo 25. Sin embargo, hace notar que la única manera de ser hallado en Cristo es no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino por la que es por fe en Cristo. La justicia del hombre es incompatible con la justicia de Dios, porque consiguiente una de ellas ha de ser desechada a favor de la otra. El hombre pretende alcanzar la justicia mediante el cumplimiento de la ley. Esa fue la experiencia del apóstol durante años como judío y especialmente como fariseo. El cumplimiento de la ley para la justificación representaba un esfuerzo personal que no es otra cosa que la justicia personal de los que hacen las obras. Pero la justicia aplicada para justificación no es por merecimiento o por operación humana. Demanda la ley y es clara, centrada y precisa, porque la paga del pecado es muerte. Romanos 6:23. En ella se concentran las manifestaciones que miden la verdadera santidad, denunciando por lo tanto el pecado por cada persona para llegar a la conclusión de que cuantas obras se pueden realizar los que viven según la carne no pueden ser de agrado o aceptación de Dios. Romanos 8, versículos 7 y 8. La ley no puede operar junta con cuanto fue dada con otro propósito, ya que por obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Romanos 3:20. Sin embargo, la justicia de Dios, es decir, la que proviene de él, trae serias consecuencias. Es la única manera de hacer posible la justificación del pecador. Al aplicar la obra de Cristo a quien cree en Él por medio de la fe, ya que Él no ha conocido pecado, nosotros nos hizo pecado, para que nosotros fuéramos hechos justicia de Dios en Él. 2 5:21. La reconciliación con Dios es el resultado de la operación de la salvación divina, de la que es el hombre y sus obras están excluidas. 2 Corintios 5, versículos 18 y 21. En Cristo, por quien Dios justifica al pecador, se otorga el perdón de los pecados. Efesios 1:7. La justicia que permite llegar a estar en Cristo y a ser hablado en Él se recibe por fe. Efesios 2, versículos 8 y 9. La fe es, por lo tanto, el medio para recibir la justicia que no procede de Dios. Es la mano vacía que extiende para recibir el don. La salvación es un regalo de Dios y el único modo de poder obtener el don es aceptándolo, la única vía establecida para el dador mediante la fe. Los dones no se ganan, se reciben o se aceptan. Solo la fe que confía en Dios es la que da el don. Juan 3:16, Romanos 1:16, 17.
Por esta razón los judaizantes no se hallarían jamás en Cristo, porque no aceptaban la justicia de Dios, sino que se preocupaban por poner su propia justicia. Romanos 10:3. El apóstol afirma la procedencia de la justicia imputada, la justicia que es de Dios por la fe, es aquella que se contrapone a la que antes la llamó mía, y que ésta brota aquí el esfuerzo personal por cumplir la ley. Aquí no se trata de modo para recibir la justicia, sino de su naturaleza, es decir, no es la justicia del hombre, sino la de Dios, la que procede de él, no como un atributo suyo, sino como una fuente de justificación. Pablo habla aquí en la justicia imputada, que justifica al pecador, una justicia provista por Dios y válida por él. Romanos 3, 24, 25. La posesión de esa justicia establece el ejercicio de la fe, proporcionada al Salvador. Juan 3:16. Lo que es del don de la gracia se convierte en una actividad del hombre que ejerce a negarse a ello. Lo que hace es responsable delante de Dios. Efesios 2:9. La soberanía divina no elimina la responsabilidad del hombre. Gracias, queridos hermanos, por su tiempo. Ministerios Príncipes de Paz os da la bienvenida. Y con esto quiero invitarles para seguir meditando en los siguientes versículos, pero lo importante es ser hallados en Él. Cada uno de nosotros debemos ser hallados en Él, en nuestro Señor Jesucristo. Solo es Cristo en nuestras vidas, Cristo y nada más. Príncipe de Paz os da las gracias. Bendiciones.